Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre la química orgánica y la hibridación del carbono. La hibridación del carbono hace alusión a la unión de orbitales puros de tipo S y orbitales de tipo P para dar lugar a una serie de orbitales alterados que reciben el nombre de orbitales híbridos, ¿sí? Eh, Esos orbitales le van a permitir al carbono el enlace eh, la oportunidad de enlazarse 4 veces, es decir, de una tetravalencia. Pero para llegar al concepto de hibridación vamos a hablar un poco acerca de lo que es la química del carbono, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues lo que se decía era que la química del carbono tenía que ver con la mayoría de compuestos orgánicos, ¿sí? Compuestos que provenían de la materia viva. Y los compuestos inorgánicos eran compuestos que provenían de la materia no viva. La ciencia pues siguió avanzando y un personaje muy importante que fue el señor Bohr, el señor Liebig, decidieron tomar un compuesto llamado el cianato de amonio y lo sometieron a un calentamiento y dieron lugar a la formación de la urea. La urea es un componente que se encuentra presente en la orina de los seres vivos y es un importante fertilizante, ¿sí? La urea aporta suficiente cantidad de nitrógeno, que es lo que las plantas requieren, pero más allá de la de fertilización, lo más importante acá es que a partir de un compuesto inorgánico como el cianato de amonio se obtuvo la urea. En conclusión, esto dio origen a la síntesis de compuestos orgánicos. Y de paso, se desechó la teoría de la fuerza vital, la cual hablaba que para poder obtener un compuesto orgánico, ejemplo la urea, se requería de la fuerza vital de un organismo vivo para poderlo producir. Entonces, seguramente muchos de los compuestos que a diario usamos son compuestos sintéticos, por ejemplo, saborizantes de alimentos, saborizante por ejemplo de banano, de sandía, naranja, de maracuyá. Por eso a veces cuando consumimos bebidas, en realidad lo que estamos consumiendo es productos que están saborizados y que han sido saborizados de manera artificial, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con todo eso, o sea, tiene que ver con la posibilidad de sintetizar compuestos orgánicos en laboratorio para emular las características, eh, algunas características físicas y químicas de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Bueno, hablemos un poquitico acá de lo que es la teoría de la hibridación del carbono. ¿Sí? Ustedes en algún momento de sus cursos básicos de química tuvieron que haber hablado sobre la configuración electrónica, ¿sí? Que lo que hace es permitirme poder ubicar los electrones de cada átomo. Por ejemplo, aquí me dicen el oxígeno, el número atómico del oxígeno acá es 8, ¿sí? Si yo hago la distribución electrónica, o sea, el llenado, y hago este recorrido que me está indicando acá este caminito, voy a entender y voy a comprender que para poder llegar a completar esos 8 electrones del oxígeno debo pasar por el 1s2. Vean, aquí está 1s2. Luego paso acá y llego acá al 2s2. Ahí ya llevaría 4 electrones. Me hace falta otros 4, ¿sí? Salgo acá y entro por acá y llevaría acá 2p4, ¿sí? Entonces ya con eso completaría mis 8 electrones del oxígeno, ¿sí? Pero ¿cómo los voy a distribuir? Los voy a distribuir de la siguiente forma. Entonces hago un diagrama de orbitales, coloco el 1s2, lo coloco acá, coloco un electrón con un spin en un sentido y coloco el otro electrón con otro sentido, ¿sí? Con spines diferentes. Luego paso al siguiente nivel, que es el nivel 2,
¿sí? Y coloco dos electrones en ese subnivel S con un spin en un sentido y con un spin en el otro sentido, ¿sí? Y luego de eso, entonces lo que hago es colocar esos P4, coloco 1, coloco 2, coloco 3 y me hace falta un, el otro lo coloco en sentido contrario, ¿sí? Y de esta forma estoy colocando el diagrama de orbitales que corresponde al oxígeno, ¿sí? Entonces esto me va a permitir a mí comprender, ¿sí?, la reactividad que presenta el oxígeno, ¿sí? El oxígeno le quedan dos electrones desapareados, entonces para poder alcanzar esa estabilidad, él tiene que buscar dos electrones que se los dé algún átomo con el cual pueda reaccionar. Por eso observamos que aquí aparece que el estado de oxidación del oxígeno es -2. ¿Por qué -2? Porque eso es lo que le hace falta a él para poder alcanzar esa estabilidad. ¿Listo? Y de esta forma hacemos también lo mismo para el flúor. Entonces el flúor él tiene 2, 4, 6, 8, 9, ¿sí? 9 electrones, ¿sí? Entonces aquí me dicen que es la configuración electrónica para el flúor sería 1s2, 2s2, 2p2, 2p2, 2py2 y 2pz1, ¿sí? Entonces significa que aquí tenemos que el flúor en su último nivel de valencia, que es el 2, él tiene 7 electrones. Por eso en esta estructura de Lewis colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y colocamos 7 electrones. O sea que el flúor, a él le hace falta nada más un electrón para poderse enlazar. ¿Listo? Y eso es la teoría, eso es lo que me explica la configuración electrónica para este elemento. ¿Listo? Bueno, ahora en el carbono ¿qué ocurre? El carbono, él tiene un número, o sea, un número atómico que es el equivalente a 2, 4, 6, 7, ¿sí? Tiene, perdón, 6. Entonces, este número atómico que es el 6, él le va a permitir al carbono que él va a completar sus electrones de la siguiente forma. Entonces, arranca por acá, llevaría 1s2, 2s2 llevaría hasta acá, llevaría 4 electrones. Si continúa por acá, entraría acá al 2p y le harían falta 2 electrones nomás. Entonces él pararía acá y va a tomar de este p, nada más tomaría 2. Entonces sería 1s2, 2s2 y 2p, 2p2. ¿Sí? Entonces eso hace que ubiquemos acá un nivel 1s completamente lleno con dos electrones, uno con cada spin diferente, ¿sí? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y luego tenemos un nivel 2, ¿sí?, que tiene dos electrones con un nivel P que tiene también dos electrones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Que este electrón que está acá va a saltar a este espacio que está acá y va a distribuir va a dejar distribuir esos 4 electrones. ¿Por qué se hace eso? Porque la teoría intenta explicar la posibilidad que tiene el carbono de enlazarse 4 veces. Entonces la posibilidad es de que para que se pueda enlazar, él manda ese electrón que está acá en este 12, se lo manda acá a esta casilla del P, y eso le dará la oportunidad de generar 4 enlaces, ¿sí? Ese se llama un mecanismo de promoción. Entonces ese mecanismo de promoción le va a dar, le va a permitir a él producir un estado hibridado en el cual va a producir orbitales híbridos de tipo sp, ¿sí? Entonces ya no van a estar distanciados, sino van a estar, digámoslo así, como pegados, porque son orbitales híbridos de una energía
diferente a la inicial. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la materia esté en el sitio donde tenga el menor gasto energético. Ese es como el requisito que se requiere en la parte de hibridación. Bueno, aquí entonces tenemos que como resultado de eso se pueden producir unos tipos de hibridación de tipo sp3. ¿Qué indica esto sp3? Entonces que, por ejemplo, aquí tenemos que el carbono va a dejar normalmente su 1s, con ese no va a ocurrir nada, y él va a comenzar a jugar con estos, con el S y con el P. S, ustedes van a encontrar en los libros, van a encontrar PX, PY y PZ porque es la orientación. Es la orientación que tienen esos orbitales. Aquí tenemos los orbitales de tipo S que son completamente esféricos y los P que son una especie como si fuera unos pétalos de una flor, ¿sí? Y ellos se hibridan, se unen y van a formar unos orbitales de tipo híbrido sp. Entonces, esos p tienen una distribución en el plano x, en el eje, perdón, eje y y en el eje z. Sí, aquí tenemos el del eje x, el del eje y el del eje z. Entonces, por eso se llaman orbitales px, py y pz. ¿Sí? Entonces lo vamos acá un poquitico. Acá me dicen, vean, tenemos un orbital S. Si lo mezclamos con un orbital px, con un py, entonces se van a producir una serie de orbitales híbridos de tipo sp2. ¿Qué significa sp2? Que involucra a un S con dos orbitales de tipo p, ¿sí? Y esa es la hibridación sp2, ¿sí? Acompañado de este tipo de hibridación va un tipo de geometría de las moléculas, ¿sí? Entonces, si presenta una hibridación de tipo sp2, lo que se va a evidenciar es que se van a formar unos ángulos, de 120 grados, ¿sí? De 120 grados acá. Esto va a permitir que esos orbitales, que son lugares donde se van a encontrar los electrones, haya la menor repulsión eléctrica, ¿sí? Entonces eso es lo que busca. Entonces por eso se van a distanciar en este punto. Si se corre un poquitico para allá, entonces esto significa que se va a reacomodar la carga eléctrica. Entonces la materia tiende a estar en el sitio de menor repulsión, ¿sí? Entonces por eso esos ángulos de 120 grados, porque necesitamos ubicar en un espacio de 360 grados, necesitamos ubicar tres cargas eléctricas grandes, pero en una menor repulsión, ¿sí? Bueno, aquí va a quedar que si teníamos, como ustedes se dieron cuenta en la diapositiva anterior, tenemos que orbitales P, hay Px, Py y Pz, pero si por ejemplo entran en juego estos tres orbitales, este que no va a entrar en juego, el Pz, no se va a hibridar, entonces este va a quedar acá así solito. Fíjense acá. Se hibridan, el S y 2P, el PX y el PY, y va a quedar el Z sin hibridar, ¿sí? Entonces ese Z sin hibridar va a permitirle a esta molécula generar otro tipo de enlaces que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, eh, acompañado de la hibridación que ocurre del átomo de carbono, va también acompañado una simetría de la molécula, va una forma geométrica que van a presentar cada uno de estos tipos de moléculas. Entonces, aquí tenemos, vean, un ejemplo sencillo. Aquí tenemos, antes de la hibridación, teníamos que estaba acá el orbital 2s y tenemos el orbital p
¿sí? Tenemos el PX, PY y PZ, se hibrida y el producto de esa hibridación va a dar como resultado unos orbitales que tienen energía intermedia un poco más alta que la S, pero menos que la P. Fíjense, por eso aquí está la línea acá, que haría que sería que el resultado de esta mezcla de orbitales da como resultado unos orbitales de menor energía que son más favorables para las moléculas, ¿sí? Si aquí me dice que es sp3, significa que se conjugó un S con los 3p, con el px, py y pz. A eso hace alusión la hibridación sp3. Ahora acá tenemos como resultado, nuevamente vuelve y juega 2s, orbitales 2s con 2 electrones. Tenemos los p con 2 electrones acá. Ocurre el proceso de hibridación y se van a hibridar un S con 2p, van a producir 3 orbitales híbridos, sp2, y va a quedar un orbital de tipo p, se llaman p puros. Probablemente es el pz que ha quedado sin hibridar, pero con la energía más alta, ¿sí? Fíjense que los que se hibridan tienen energía intermedia entre el S y el P puros, ¿sí? Entonces esta hibridación favorece que las moléculas tengan energía más estable, y este orbital P que ha quedado sin hibridar va a permitir la formación de un enlace, como lo dije anteriormente. ¿Listo? Bueno, ya he explicado. Bueno, aquí podemos mostrar acá la hibridación SP2, ángulos de 120. Sí, ángulos de 120, aquí obviamente es un poco más cerca, pero es por la vista que se da, la vista espacial. Pero aquí de todos modos se mantienen los ángulos de 120 grados, ¿sí? Este orbital PZ va a permitir la formación de un enlace doble, ¿sí? Que le va a dar mayor rigidez a la molécula, ¿sí? Aquí tenemos la hibridación sp3, ¿sí? Que se da entre los hidrocarburos saturados que se conocen con el nombre de los alcanos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que está el carbono, y el carbono va a dar lugar a la formación de de 4 orbitales híbridos. Acá sería 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pues por acá este orbital se enlaza con el otro orbital del carbono. Aquí este orbital se enlaza con un orbital S del hidrógeno. Este orbital se enlaza con un orbital S del hidrógeno. Y finalmente toda la estructura va a formar la molécula del etano. Es una hibridación de tipo sp3. Bueno, aquí tenemos la hibridación sp, ¿sí? Entonces aquí es la unión entre... Bueno, y aquí tenemos la hibridación sp. Indica que hicimos una mezcla entre un orbital S y un P, ¿sí? Aquí en la gráfica aparece como un color lila, ¿sí? Entonces esos dos van a interactuar. Aquí tenemos, se supone que aquí es un átomo de carbono, otro átomo de carbono, en estos puntos centrales, por decirlo así. Y esos orbitales se van a acercar, se van a aproximar y van a generar un enlace muy fuerte llamado el enlace sigma, ¿sí? Y como quedaron dos orbitales que no se han hibridado, orbitales digamos, por decirlo así, puros, ¿sí? P puros, porque no se han mezclado. Entonces son los PY y los PZ. PY es de acá y PZ. Entonces ellos lo que van a hacer es que se van a unir, ¿sí? Y van a formar una nube. Por eso aparece acá una nube, vean. Una nube como azul agua marina, ¿sí?
y van a formar un enlace doble, y los otros orbitales que aparecen acá en verde más claro forman un enlace más fuerte todavía, un enlace triple. Bueno, no más fuerte, pero forman un enlace triple, dando lugar a la formación de una molécula llamada la molécula del etino. ¿Por qué etino? Porque tiene dos carbonos, ¿sí? El prefijo et es cuando tiene dos átomos de carbono, y ino es porque pertenece al grupo de los alquinos, porque tiene tres enlaces. Perdón, tiene tres enlaces. ¿Listo? Entonces eso es básicamente pues la explicación. ¿Sí? Aquí ya en resumidas cuentas decimos que, que los tipos de hibridación que presenta el carbono son la hibridación sp3, sp2 y sp. La sp3 es una hibridación de tipo tetraédrica, ¿sí? Con ángulos de 109.5 grados donde haya la menor repulsión. La sp2 es triangular plana con ángulos de 120 grados, ¿sí? Son tres enlaces que se van a generar ahí. Y la lineal, que fue la que acabamos de ver, va a generar ángulos de 180 grados, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tipo de hibridación sp3. Los orbitales que se hibridan son un orbital s y tres orbitales p, px, py y pz, ¿sí? El tipo de enlace en este tipo de hibridaciones son enlaces simples, hace parte de los hidrocarburos, los alcanos, y la geometría es una geometría tetraedral, ¿sí? Y los ángulos son 109.5 como lo ha mencionado anteriormente. ¿Listo? Aquí tenemos la siguiente, que es la sp2. Entonces, pues como lo ha explicado anteriormente, se va a hibridar un S, un PX y un PY. Va a generar enlaces doble. El tipo de hidrocarburos son los alquenos y los ángulos son 120. Aquí observamos los orbitales hibridados son los que están en verde, y los que quedan puros es nada más uno solo que aparece en color rojo, ¿sí? Y este orbital, si yo le coloco otro átomo que esté igualito a este, se va a generar un enlace acá sencillo, y con este orbital puro se va a llevar a cabo un enlace doble, ¿sí? Y si ustedes observan acá tenemos ángulos, un ángulo de 120, otro de 120 acá y otro de 120 acá. Bueno, y por último tenemos la hibridación sp, que involucra a un s y a un px, y va a generar un tipo de enlace triple que corresponde a los hidrocarburos alquinos, ¿sí? Entonces un enlace, perdón, un orbital hibridado, y tenemos dos orbitales, el PY y el PZ, ¿sí? Entonces el enlace que se va a formar son enlaces de 180 grados, ¿sí? Por eso, porque este triple enlace le da una rigidez a la molécula, que el único ángulo que se puede formar es un ángulo de 180 grados, ¿sí? Eso viene siendo básicamente los tipos de hibridación del carbono.